Denuncia 15. Otro reciente escándalo que envuelve a la gestión de René Martínez Castro ocurrió también en el juzgado mixto de Yarinacocha, pero esta vez a cargo de la jueza Mónica García Armas, en un caso de violación sexual de una menor. Pese a que fue denunciado penalmente por el Ministerio Público de Yarinacocha por el presunto delito contra la libertad sexual, violación sexual a una menor de 13 años, el juzgado penal transitorio que despacha a la jueza Mónica Pilar García Armas dio libertad con comparecencia restringida a Greg Marlene Valles, vocalista del grupo Tarántula. Valles debe acatar reglas de conducta, entre ellas no deberá acercarse a los familiares de la menor de iniciales HNM de 13 años, ni mucho menos a ella, y debió depositar una caución de 2.000 soles en 5 días. Si no cumple con la regla de conducta y no paga la caución, el procesado de inmediato será detenido por incumplir la orden judicial. La jueza García Armas argumentó que para recluir en el penal a una persona denunciada por un delito grave como este, la niña, presunta agraviada, tiene que ratificar los hechos denunciados con sus respectivas pruebas y testigos. Porque a nadie se puede privar de su libertad sin antes investigar bien los hechos de su detención, ha dicho la jueza. Agregó que se trata de una persona conocida y que tiene trabajo estable. Sin embargo, el certificado médico es contundente. Además, se trata de una indefensa niña. El vocal Martínez, en vez de ordenar una exhaustiva investigación respecto a la conducta funcional de la magistrada, salió en defensa de la jueza, adelantando opinión como ya es su costumbre. En este libro también corren los medios probatorios. Denuncia 16. Otro acto de corrupción en el que estaría involucrado el vocal René Martínez Castro tiene que ver con la jueza del primer juzgado penal de Coronel Portillo, Gloria Gisela Cabezudo Herrera, actualmente a cargo del tercer juzgado penal de Coronel Portillo. La referida magistrada, en el expediente número 00148-2008, sobre delito de tráfico de menores, emitió la resolución sin número de fecha 24 de mayo del año 2010, mediante la cual notifica a los inculpados Edward Malky Fernández y Josie Nabila Ijuma Von para la lectura de sentencia. Fija el 1 de junio del año 2010 para tal diligencia. Los notificados no se presentaron a la lectura de sentencia. Fueron nuevamente notificados. En estas circunstancias, el inculpado presenta un escrito, su fecha 13 de julio, y vaya. La jueza, que ya tenía criterio para condenarlos, los absuelve de todos los cargos. Las pruebas también las presentamos. Denuncia 17. El 16 de octubre del año 2010, los medios de comunicación dieron cuenta de la detención de Melquiades Chamorro Álvarez, juez de paz no letrado del juzgado del asentamiento humano 9 de octubre. Fue encontrado infraganti con una menor de edad. Sin embargo, la ODEI Maucayali, bajo la jefatura de René Martínez Castro, no investigó el caso. Presentamos los medios probatorios. Denuncia 18. El presidente de la Corte, don René Martínez Castro, acaba de designar como juez del distrito de Macicea al novel y consecuentemente inexperto abogado, don Julio Marcos Barrera Zabaleta, solo
solo porque es sobrino de su íntimo amigo, don Víctor Alfredo Barrera Flores. Pese a existir personas formadas para tal cargo en la Corte de Justicia de Ucayali, ¿puede la justicia estar segura en manos inexpertas y sin ninguna experiencia, como en el caso de este joven y noble abogado? Una pregunta que el presidente René Martínez debería contestar. Presentamos también los medios probatorios. Denuncia 19. El presidente de la Corte ha promovido a su secretaria, doña Matilde Acosta Flores, como jueza de paz letrado de Coronel Portillo, a pesar que existen funcionarios de carrera con más experiencia, que esperan desde años ser promovidos. Los mantiene relegados. No tiene en cuenta la meritocracia. También presentamos los medios probatorios. Denuncia 20. Se ha denunciado ante el presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín, que el presidente de la Corte, don René Martínez Castro, mantiene una relación extramatrimonial con la jueza del tercer juzgado, especializado en lo penal, doña Gloria Cabezudo Herrera, quien, sin hacer carrera judicial, fue nombrada jueza de primera instancia. La denuncia es elocuentísima, al extremo que se refieren que ambos magistrados viven un tórrido y profundo romance, procurando esconder sus finos y vibrantes sentimientos de calor y de candor de todos los ojos. Tal parece que al mirar del pueblo, nada, absolutamente nada es oculto. También presentamos los medios probatorios. Denuncia 21. Los malos ejemplos de actos de inmoralidad y de amores prohibidos son harto conocidos. El primer caso lo protagonizó el expresidente de la Corte y actual presidente de la Sala Civil, vocal superior, don Edgar Gilberto Padilla Vázquez, quien mantenía un candente y candencioso romance con su secretaria judicial, doña Katy Salirrosas Ríos. Después de hacerse público y ser la comidilla del día, la funcionaria tuvo que renunciar. Luego, en medio de escándalo, sellaron su amor en el altar. Actualmente, la noble abogada es fiscal del Ministerio Público sede Ucayali. ¿Cómo así? Precisamente la denuncia llevará a la pertinente investigación. También, obviamente, presentamos los medios probatorios. Denuncia 22. Otro caso es del actual juez laboral, don Gastón Adriancén García. Tuvo una relación con su subordinada, doña Karen Muñoz Pozo, quien salió embarazada. Fue otro escándalo mayúsculo que el entonces jefe de la ODECMA Ucayali, don Freddy Aricoche Guerra, encubrió. Presentamos los medios probatorios. Denuncia 23. El 14 de septiembre del año 2010, el alcalde del distrito de Yarinacocha, don Edwin Díaz Paredes, presentó un escrito ante el juez de Yarinacocha donde solicita al magistrado declare no al lugar a la apertura de instrucción en agravio de la docente Mercedes Fernández Martínez. Pareciera que el alcalde tiene poder sobre el juez, ya que increíblemente el juez Alfredo Mirabal Flores declaró no al lugar, tal cual pidió el alcalde. Estos hechos están contenidos en el expediente 520-2010. Presentamos los medios probatorios. Denuncia 24. Las aberrantes resoluciones de los vocales de la segunda sala penal que preside el vocal Rivera Berrospi son cotidianas
y publicitadas por los medios. Así tenemos la absolución a policías acusados de robo agravado. Por ser cotidiana la injusticia en Ucayali, pareciera ser una situación absolutamente normal. No nos damos cuenta que nuestro silencio se convierte en complicidad. Esto tiene que acabar si queremos que nosotros tengamos una sociedad más digna y elevada. Presentamos los medios probatorios. Denuncia 25. Otro caso reciente es del procesado por violación sexual Alan Baxter Murrieta, en agravio de una menor de 13 años, iniciales DCA, para quien el representante del Ministerio Público solicitó 35 años de cárcel. Sin embargo, con fecha 30 de abril del año 2009, el colegiado presidido por Rivera Berrospi y conformado por Betty Matos y Morote Mezcua absolvieron al acusado. Tiempo después, la Sala Suprema Permanente, con resolución del 2 de agosto del año 2010, declaró nula la resolución superior, absolutoria, y ordena un nuevo juicio oral porque los vocales se parcializaron abiertamente con el inculpado. Se conformó otra sala. Esta vez la presidió el vocal titular Francisco Boza, colegiado integrado además por Federico Guzmán Crespo y Mendoza Puerta. Este último, Mendoza Puerta, presionado por el vocal René Martínez, tuvo que firmar su voto por mayoría, con lo que se absolvió al acusado Alan Baxter. El vocal Francisco Boza emitió un voto singular, castigando al violador. El fiscal apeló y se encuentra por resolver esta causa en la Corte Suprema. Corren las pruebas en este libro. Denuncia 26. Otra cuestionada resolución de la segunda sala penal, presidida por el vocal Rivera Berrospi, es haber dado libertad a los asaltantes del local de la empresa Star Perú, entre ellos a Luis Pastrana Chapiama. Presentamos los medios probatorios. Denuncia 27. Un hecho que merece una profunda investigación es la meteórica e impresionante carrera y ascensos del vocal superior don Juan Carlos Santillán Tuesta, quien recientemente ingresó a la magistratura a pesar que no contaría con el debido currículo vitae. Llegó a nuestro conocimiento que para enriquecer su currículo vitae, don Juan Carlos Santillán Tuesta presentó como prueba curricular ante el Consejo Nacional de la Magistratura artículos supuestamente publicados por la revista Opinión de la Universidad Privada de Pucallpa, la UPP. Ediciones que nunca se habría publicado y que habría contado con la ayuda del coordinador de la Facultad de Derecho de esa universidad, el expresidente de la Corte Superior de Ucayali y padrino de su boda, don José Carmen Hermosa Astete. De ser esto así, estaríamos ante un hecho por demás grave, que atentaría contra la moral social. Por consiguiente, amerita inmediata atención. Máxime, cuando de manera por demás increíble, todos los artículos que contiene la revista Opinión son de autoría del vocal Juan Carlos Santillán Tuesta. Es nuestra obligación, como ciudadanos, denunciar este presunto acto de corrupción. Por consiguiente, 7 son las preguntas básicas que en este caso nos debemos formular. Primera pregunta: ¿se publicó la revista Opinión? De ser así, ¿de cuándo data esta edición? Porque nosotros tenemos la edición y no tiene fecha. Segunda pregunta: ¿en qué imprenta se imprimió? ¿Y cuál es su domicilio? Nosotros tenemos la revista
y no hay nombramiento respecto al domicilio, no se señala también el nombre de la imprenta. Tercera pregunta. ¿Cuál es el tiraje de esta revista? Nosotros tenemos la revista y no habla nada de tiraje alguno. Cuarta pregunta. ¿Salió a circulación esta edición de la revista Opinión? Nunca hemos visto en circulación esta edición de la revista Opinión. Nunca. Quinta pregunta. ¿Cuánto costó la impresión? ¿Cuánto costó la impresión? ¿Alguien nos puede explicar esto? Sin duda la universidad, ¿verdad? Pero no hay imprenta. Sexta pregunta. ¿Cuál es el número del cheque? ¿A la orden de qué banco? ¿Y a nombre de quién se giró el cheque de la Universidad Particular de Pucallpa para pagar tal edición? Si es que se pagó. Por lo visto nunca se pagó nada. Y séptima pregunta. ¿Se entregó la revista al fondo de la Biblioteca Nacional del Perú como es de ley? Todo indica que no. Todo indica que no. Presentamos los medios probatorios. Denuncia 28. Denuncia 28. También debe investigarse la relación estrecha entre los vocales superiores Juan Carlos Santillán Tuesta y René Martínez Castro con el no ratificado vocal supremo Robinson González Campos. Pues el vocal Santillán Tuesta, ni bien fue nombrado vocal superior, presidió la primera sala penal. Ni bien le nombran vocal superior, preside la primera sala penal, desplazando al más antiguo, en este caso al doctor Francisco Boza Olivari, quien fue relegado de manera anormal y por demás rara como segundo a la sala civil, siendo especialista en derecho penal, vocal titular y presidente de la primera sala penal de la Corte Superior de Ucayali. Días después se conoció que Juan Carlos Santillán Tuesta fue trasladado a Lima por influencia de René Martínez y Robinson González, quien en esa época era miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Presentamos los medios probatorios.